Muy bien, gracias. Tengan todos y todas muy buenas tardes. En esta oportunidad, les saluda Lizeth Palacios del equipo de coordinación de Universidad en Línea, Educación a Distancia, y tenemos la ponencia para el día de ahora en la tarde con el licenciado Roberto Amado Vázquez. Él nos va a hablar un poco sobre los macrohongos de la zona de Chalatenango. Para comenzar, solo mencionarles que el licenciado es docente e investigador de la Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Él ha trabajado durante su proceso de tesis también sobre la distribución de macromicetes en el Cerro de La Palma, en Chalatenango. También cuenta con un diplomado de fortalecimiento pedagógico para la enseñanza superior, trabajando también en conocer la diversidad de macrongos, siempre de las otras zonas del Cerro de La Palma. Se proyecta también conocer en un futuro o fortalecer la parte de los estudios en otras zonas del país, ya no solo de Chalatenango. Actualmente, como ya les mencionaba, él es docente e investigador de la Escuela de Biología y trabaja en las cátedras del área de Biología General, de Botánica, de Criptógamas. Además, ha participado como instructor en diferentes cátedras y cursos de anatomía y morfología vegetal. Sin más, pues que ya quitarles el tiempo y dárselo a él, le damos la bienvenida y agradecemos desde ya su importante tema que nos está dando a conocer en esta tarde. Dejo con ustedes al licenciado Roberto Amado Vázquez. Bien, muy buenas tardes para todos y sean bienvenidos a esta ponencia para el día de ahora. Agradeciendo primeramente a los organizadores de este evento, especialmente a quienes pertenecen al proyecto de educación en línea de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Como ya bien lo decía la licenciada Delmi en la introducción, mi nombre es Roberto Amado, actualmente soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, específicamente de la Escuela de Biología. Mi área de estudio, o a lo que hasta hoy me he dedicado un poco más, es al estudio de los hongos y con énfasis en aquellos que son macroscópicos. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos hoy a conocer un poco sobre la dinámica. Es la siguiente: vamos a conocer algunas características generales de este reino y luego al final vamos a conocer algunas de las especies y algunos de los géneros de macrohongos que se han reportado para la zona de La Palma, esto en el departamento de Chalatenango. Vamos a conocer un poco sobre las características que identifican al reino fungi. En algunos casos se le ha llamado al reino fungi también como el reino olvidado. Y esto es precisamente porque las investigaciones sobre biodiversidad hasta hoy se han enfocado más en los grupos de plantas y animales y muy poco se han tenido en cuenta a los hongos. En la actualidad cada vez somos más personas los que pues estamos dedicando parte de nuestro tiempo a estudiar a los organismos de este reino tan misterioso y tan fantástico a la vez. Las características generales de los hongos, vamos a iniciar diciendo que hasta el año 1959 los hongos estudiaban como parte del reino Plantae, es decir, se estudiaban como parte de la botánica. Incluso actualmente la asignación de nombres de géneros y especies para los hongos sigue el mismo o la misma nomenclatura que se sigue en el área de la botánica. Como les mencionaba al inicio, actualmente pues ya se está trabajando más en enfocarse únicamente en el reino fungi como tal. Entonces, en 1959, ¿qué sucede?
se propone el sistema de los 5 reinos. Y el sistema de los 5 reinos fue propuesto por Robert Whittaker, quien es que por sus estudios, sabiendo que los hongos son muy diferentes tanto a las plantas como a los animales, propone un reino aparte, el reino fungi. Entonces, como la mayoría de nosotros ya manejamos algunos términos, sabemos que si bien los hongos tienen características tanto de plantas como de animales, son totalmente diferentes a ellos. Los estudios moleculares actuales, los estudios de filogenética y, por supuesto, ayudándose de ellos, la taxonomía, hasta hoy ya se ha determinado que los hongos están muchísimo más emparentados con los animales que con las plantas. Comparten algunas características muy exclusivas de los animales, como por ejemplo el hecho de ser organismos heterótrofos, con la única diferencia que los hongos son heterótrofos por absorción, es decir, secretan enzimas hacia el ambiente en el que ellos se están desarrollando y con esas enzimas degradan los complejos orgánicos a moléculas mucho más simples, de las cuales ellos luego se van a alimentar por medio de el sistema de absorción, diferente a los animales que lo hacemos a través de la ingestión y luego de la digestión de estos complejos. Luego, en los avances genéticos o en el estudio de los hongos, vamos a observar que los hongos se dividen en 4 grupos principales y esos 4 grupos principales son los quitridiomicotas, los digomicotas, los glomeromicota, ascomicota y basidiomicota. Si observamos acá este pequeño cladograma, lograremos ver que las divisiones ascomicota y basidiomicota se consideran hoy por hoy las 2 divisiones de hongos más evolucionadas y son las únicas 2 divisiones que forman organismos macroscópicos de los cuales vamos a hablar ahora. Las otras 3 divisiones únicamente tienen representantes microscópicos. Mencionaba, si observamos en la base del cladograma o al inicio del cladograma, se logra observar que animales y hongos compartimos un ancestro en común. Luego, también es de mencionar en el caso de los hongos que son el segundo grupo, según las últimas estimaciones realizadas más o menos en el año 2015, se establece que existen un aproximado de unos 5 millones de especies de hongos. La mayoría de ellas son microscópicas. Pero el grupo de los hongos es el segundo más diverso de todos los organismos, únicamente superado por el grupo de los insectos, que se llevan prácticamente la mayor cantidad de organismos que se agrupan dentro del grupo taxonómico. Entonces, los hongos ocupan el segundo lugar en cuanto a diversidad de organismos. Un dato importante respecto a los hongos, que si bien es cierto, se ha estimado una cantidad tan grande, en la actualidad únicamente se han descrito y se han reportado un total de entre el 8 y el 10% de especies. Es decir, todavía nos queda una cantidad muy grande de hongos que descubrir. Aunado a esto, es muy posible que muchas de esas especies que aún no se descubren, pues quizás nunca las lleguemos a conocer porque los hongos son muy susceptibles a los cambios en el medio ambiente y entonces ellos se ven directamente
afectados por la situación del cambio climático. Y entonces, pues ahí veremos que el cambio climático que actualmente estamos experimentando en un momento determinado, pues podría jugar en contra de estos organismos. Así, a nivel de cultura general, ¿cuál ha sido el papel que han desempeñado los hongos alrededor de, o a lo largo, más bien dicho, de toda nuestra historia en las diferentes civilizaciones? Las imágenes, ustedes observan en la imagen superior, son algunos, es un arte rupestre de algunos hongos que fueron pintados en una cueva de Selva Pascuala en España. Investigadores, en este caso, se hace referencia directa a un hongo de la especie Psilocybe hispanica. Ya vamos a ver que la mayoría de hongos que pertenecen al grupo de los hongos alucinógenos son los que más se han utilizado o se utilizaban mucho los macrohongos. Principalmente se utilizaban macrohongos tanto alucinógenos como alimenticios. Hay una leyenda, porque todavía, o al menos yo no lo he encontrado que sea verídico, pero se dice que, por ejemplo, el César o Claudio, el emperador, gustaba mucho de ingerir amanita cesárea como parte de su dieta alimentaria y que entonces su esposa Agripina, para que su hijo Nerón llegara al trono, envenenó a Claudio dándole otra especie de amanita que es la amanita phalloides, que es una especie de hongo pues, venenosa. Luego, también a lo largo de nuestra cultura a nivel de Latinoamérica, pues encontramos la presencia de diferentes organismos que pues, han formado parte de nuestra cultura a lo largo de los años. Y eso lo vemos muy bien representado, por ejemplo, en el arte de pinturas de los aztecas, por ejemplo, también en los mayas, en algunos asentamientos mayas, se ha logrado evidenciar que ellos ya tenían como una cultura muy cercana en la utilización de los hongos. Y, por ejemplo, el Teonanacat, que lo llamaban también como carne de los dioses, es una expresión de los aztecas, y se cree que con esa carne de los dioses hacían referencia precisamente a los hongos. Como ya les mencioné anteriormente, se utilizaban principalmente hongos alucinógenos, ya que de esa forma el chamán o su sacerdote hacía que la persona entrara en un trance y pues se considerara que estaba teniendo una revelación o un acercamiento con sus antepasados. También en la imagen de esa pintura de Salterio pueden ver ustedes que es una imagen un tanto cristiana, donde se hace referencia a un ser superior. Y precisamente al centro lo que observamos son unos hongos de color rojo y unos hongos de color azul. Entonces, según la historia que se cuenta detrás de esa pintura, es que hace referencia precisamente a que la figura divina que está al centro ingería esos macrohongos que hacen referencia, por ejemplo, a las amanitas, los rojos, y el azul que hace referencia a un psilocibe. Entonces, según los historiadores, eso hace referencia a que la figura divina ingería esos hongos precisamente para establecer una comunicación con su ser superior o con su padre. Esto nada más para que tengamos una idea del papel que los hongos han jugado a lo largo de la historia. Y por supuesto, no solamente
en la historia de la civilización humana, sino a lo largo de nuestra historia evolutiva. Según los últimos registros, se han encontrado en lavas de 2.500 millones de años de antigüedad, han encontrado estructuras que se cree que son hifas de hongos. Entonces, los hongos son muchísimo más antiguos que nosotros. También hablando un poco sobre la parte de los antecedentes para nuestro país o las investigaciones que se han realizado en nuestro país, tenemos referentes muy importantes a nivel de investigaciones sobre los hongos. Y una de ellas, por ejemplo, son Toledo y Escobar. Judith Toledo fue docente de la Escuela de Biología y se dedicaba precisamente al área de la micología. Tengo entendido que hay un estudio mucho más antiguo que esto de reporte de hongos, que si no me equivoco es del año 1923, pero se los menciono únicamente porque hasta la fecha yo no he podido tener acceso a dicho documento, entonces no les podría hablar mucho de qué trata dicha investigación. Los estudios más recientes que se muestran en el caso de los hongos inician a partir del año 1977 y publica, por ejemplo, el libro Etnomicología en El Salvador, que hace referencia a los diferentes usos populares que han tenido los hongos a lo largo de nuestro país, llámese como recurso alimenticio, como recurso medicinal, etc. Luego, en el 83 tenemos también a Toledo y Escobar con hongos salvadoreños, donde ellos hacen la presentación de hongos recolectados en zonas de nuestro país, en referencia, por supuesto, a macrohongos. Y luego vienen algunas tesis, por ejemplo, en el año 1988, Olmedo, que hace su tesis con macrohongos en el Parque Nacional Walter Tilo Denninger. Escobar, en el libro Historia del Salvador, tomo 2, hacen una referencia a los diferentes usos que tienen los hongos para los pueblos. Luego, en el 97, Díaz Hernández hace su tesis en macrohongos, reportando tanto ascomices como acidiomicetes para el volcán de Conchagua en La Unión. En el 2003 está la tesis de Juárez Batán y Rodríguez Santos. Ellos trabajaron en Montecristo e igual, reportando las especies de macrohongos para esa zona. En el 2010 está pues otra tesis de Delgado García. Ella trabajó en la zona de las lavas Marcelino, también con macro. Y en el 2013, Maekawa y compañía, en colaboración de la Universidad Totori de Japón con el país, publican el libro Hongos Salvadoreños, en el cual hacen una referencia de 101 especies para el país. Y la última tesis fue realizada por mi persona en La Palma, Chalatenango, que es del año 2016. Entonces, nada más para comentarles que es a partir de este año 2016 en el cual se empieza ya el estudio de los macrohongos precisamente de La Palma. Entonces, pues se viene trabajando más o menos desde esa fecha. Hay algunas especies reportadas desde ese año y otras que se han ido agregando a partir de esos años para esta misma zona.
También en el caso de los hongos, lograremos diferenciar que en cuanto a los tamaños, como ya mencionábamos anteriormente, existen tanto hongos microscópicos como macroscópicos. En el caso de los hongos microscópicos, de los más comunes que nosotros observamos, por ejemplo, ahí en las fotografías que ustedes observan a su izquierda, pues el individuo o el género que se está mostrando en esas fotografías es el género Penicillium. Nosotros lo observemos como una masa pulverulenta cuando ellos están atacando a nuestros cítricos o a nuestras frutas y verduras en la casa. También otro de los comunes en este grupo de los microscópicos es el Aspergillus. Penicillium es muy importante porque a partir de la especie Penicillium notatum es que se obtiene el principio activo para la penicilina, que es el antibiótico por excelencia que utilizamos. También las otras especies de Penicillium, por ejemplo Penicillium roqueforti, que es utilizado para darle el sabor al queso Roquefort, y otro tipo que se utilizan para otros tipos de quesos. También en los hongos microscópicos encontramos a las levaduras, que son una fuente importante en la industria de fermentación alcohólica, en la elaboración de cerveza, en la cual se utiliza la levadura para la fermentación. Y luego tenemos a los macroscópicos, que en los macroscópicos no hay mucho que decir, son todos aquellos honguitos que nosotros generalmente vemos, más en esa época que ya empiezan las lluvias, que nosotros los lograremos observar creciendo en casi cualquier superficie que sea idónea para su crecimiento, y que ellos encuentren sus nutrientes, ellos van a crecer, van a formar su cuerpo fructífero, sus estructuras de reproducción, y luego van a morir, porque la vida de los hongos generalmente es bastante efímera, a excepción de aquellos hongos que, por ejemplo, los hongos que nosotros observamos a lo largo de todo el año, aquellos hongos coriáceos, que se mantienen prácticamente en el ambiente todo el tiempo. Luego también, solo permítanme que parece que hay algo. Bien, luego vamos a observar entonces que para los hongos, pues la característica que va a identificar más a este grupo, pues la característica principal que debemos tener en cuenta en ellos es precisamente la que estamos observando ahí, que son las hifas. En el caso de las hifas, vamos a tener en cuenta que las hifas son la unidad estructural y funcional de todos los hongos. Es decir, que todos los hongos, o al menos la mayoría de ellos, va a estar presentando hifas, a excepción de aquellos que son unicelulares, por ejemplo las levaduras, aunque incluso diferentes especies de levaduras también pueden presentar las hifas. Entonces, en el caso de los macrohongos, todos los macrohongos van a estar formados por hifas. Y las hifas se constituyen en un criterio taxonómico muy importante a la hora de identificar a estos organismos. Porque, por ejemplo, si ustedes observan ahí la fotografía de la esquina inferior derecha, observan claramente que en esas hifas amarillas hay unas especies de divisiones. En este caso se conocen como hifas septadas. Cuando las hifas no poseen esta serie de divisiones, sino que son
como un hilo continuo para que lo veamos mejor. Si se ve como un hilo continuo sin esas divisiones, entonces es una hifa cenocítica o sin septos. En la esquina superior derecha ustedes observan también una hifa que tiene como un ganchito que se ancla hacia el siguiente segmento de la hifa. Entonces, en ese caso, a conexión en grapa o fíbula, que precisamente es parte del criterio taxonómico que se utiliza en la identificación de algunas especies, porque no todas presentan estas conexiones en grapa. Entonces, esas son características importantes que debemos tener en cuenta en los hongos. Luego, en cuanto a la morfología general que ellos presentan, vamos a ver, por ejemplo, en la imagen se muestra un Basidiomycete, precisamente de la división Basidiomycota. Entonces, esas son las características que nosotros generalmente lograríamos observar en un organismo del género Amanita, que si observan ustedes tiene un anillo y tiene una estructura que se llama volva. Entonces, el anillo y la volva no lo vamos a encontrar en todos los organismos, sino que cada hongo tiene sus propias características taxonómicas que nos van a permitir identificarlo como uno u otro género. ¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de observar un hongo? Pues el píleo o sombrero, en el cual vamos a identificar si ese píleo o sombrero es liso, es rugoso, si tiene escamas como en este caso, y el menio, que el menio es la zona de reproducción, es decir, la zona donde se forman las esporas, en el caso de los ascomicota, las ascosporas, y en el caso de Basidiomycota, las basidiosporas. Luego, otra de las características es el estípite, que también lo podemos conocer como pie, o en la literatura que consultemos, pues también nos puede aparecer como pie. Y el pie pues va a ser la estructura que sostiene al sombrero. Entonces, todas estas estructuras que tipifican a un hongo no las vamos a encontrar en todos como les mencionaba, sino que algunas van a ser comunes, otras van a ser para cada grupo de hongos y que por lo tanto es muy importante lograrlas identificar para lograr determinar un género o una especie. Algo muy importante a nivel de los hongos también es el hecho de reconocer que en un hongo vamos a encontrar todas estas estructuras y que estas estructuras van a pertenecer precisamente a lo que comúnmente vamos a conocer como cuerpo fructífero del hongo. Entonces, vemos en la siguiente imagen, tenemos ahí la diferencia entre un cuerpo fructífero y un cuerpo vegetativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El cuerpo fructífero generalmente es la estructura que nosotros observamos a simple vista, es decir, aquel que crece hacia el exterior del sustrato, llámese humus, llámese un tronco caído de un árbol o un tronco vivo de un árbol, la raíz, un insecto, etc. Entonces, el cuerpo fructífero va a ser ese que nosotros observamos. Y luego el cuerpo vegetativo. En el caso del cuerpo vegetativo, este va a estar conformado por todo el micelio. El micelio es el conjunto de hifas. Entonces, ese conjunto de hifas o micelio que forma el cuerpo vegetativo generalmente va a estar siempre escondido bajo la tierra, en el caso de aquellos que forman micorrizas con las raíces de los árboles,
y se va a mantener ahí en un estado latente. Medioambientales de humedad y temperatura sean idóneas, pues a formar el cuerpo fructífero. Pero mientras tanto, él va a permanecer ahí oculto de nuestra vista. Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta, el cuerpo fructífero vendría a ser como el fruto de un árbol. ¿Ya? Entonces, porque a veces nos hemos encontrado con algunas personas que nos dicen, no, usted no se puede llevar ese hongo porque si se lo lleva no va a volver a crecer. Y eso no es cierto, porque el investigador lo que toma es el cuerpo fructífero, pero el cuerpo vegetativo que tiene la capacidad de seguir formando cuerpos fructíferos siempre va a quedar ahí en el sustrato por un tiempo indefinido. Mientras él tenga todos los nutrientes necesarios, pues él va a permanecer ahí trabajando, formando nuevos micelios, formando nuevos cuerpos fructíferos año con año. Y entonces, pues de esa forma vamos a ver que la especie pues se sigue preservando a lo largo del tiempo. Luego veremos también que es muy importante al momento de que nosotros, porque muchas personas a veces me mandan fotografías y me dicen, mire, me puede ayudar a identificar este hongo, pero generalmente como nosotros no lo sabemos, entonces tomamos la fotografía del honguito porque nos pareció muy llamativo, pero hay algunos tips que debemos tener en cuenta o algunos consejos que debemos tener en cuenta a la hora de fotografiar un hongo. Entonces, ¿cómo es una fotografía correcta de un hongo? Observan ahí ustedes en la imagen y entonces es muy importante que logremos observar acá la parte de el limenio del hongo, porque todos los limenios son diferentes de una especie a otra. Cambian, por ejemplo, en este caso la fotografía del ejemplo que se les está presentando tiene un limenio de láminas. Muchos otros hongos pueden presentar limenios con poros, limenios con tubo, himenios con poros que son tan finos que a simple vista nos parecen himenios lisos, o incluso himenios lisos, donde se están formando las esporas. También es muy importante que logremos observar la parte del píleo o sombrero, en donde logremos evidenciar si ese hongo que hemos fotografiado tiene, como en este caso, que es un tanto un bonado el centro del hongo, si es liso, la superficie es lisa, o si tiene escamas, o si tiene presencia de hifas sueltas, etc. También es muy importante que en nuestra fotografía evidenciemos la parte del sustrato en el cual él está creciendo, porque también se considera al momento de una identificación correcta. Hay que tener en cuenta de que en algunos hongos pues es muy fácil lograr identificar porque sus características morfológicas lo permiten. En otros casos, si queremos identificar correctamente una especie, pues se nos va a hacer necesario que tratada y observada en laboratorio para poder darle un nombre. ¿Ya? No todas las especies se pueden identificar en campo o se pueden identificar a través de fotografías. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esas son las estructuras que más debemos evidenciar en un hongo al momento que le tomamos fotografía. Y también, pues, en un dado caso que el limenio no se pueda observar porque el hongo está muy pegado al sustrato y si no lo vamos a preservar, entonces es mejor dejarlo en la naturaleza. Es que con mucho cuidado tratamos de observar qué tipo de limenio tiene, lo anotamos y luego pues también le compartimos esa información a la persona que nos esté ayudando a identificar
Esto con el fin de que si no vamos a utilizar el humo más que para nuestra fotografía, entonces dejarlo ahí tranquilo, que él cumpla con todo su ciclo de vida y que cumpla con su función en el ecosistema. Y en el caso de que nosotros logremos o queramos, más bien dicho, realizar estudios taxonómicos o estudios de identificación de los hongos, de pasos que hay que tener en cuenta, tanto para nuestra campo como nuestra recolección o identificación, mejor dicho, en laboratorio. Entonces, para la fase de campo, que tengamos una cámara, una canasta donde vamos depositando una libreta de campo donde vamos anotando todas aquellas observaciones que a nosotros nos parezcan interesantes. De un hongo, si este cambia en el momento que se toca. Por ejemplo, esto se da mucho del orden boletales, que cuando usted los lastima, ellos el color cambia. Por ejemplo, en el Telus ananas, que es un boletal, cuando nosotros hacemos un corte o lo lastimamos, su carne, que es amarilla, se convierte en carne azul. Entonces, todas esas son reacciones químicas en presencia de oxígeno que es necesario anotarlas porque tienen algún tiempo de haber sido sustraídos del sustrato y llevados al laboratorio, pierden algunas de sus propiedades. Entonces, para eso es muy importante que siempre tengamos nuestra libreta de campo. En campo, en sustrato, lo primero que se hace es tomarle mediciones. Las mediciones generalmente utilizamos una regla de madera y se fotografía ya para tener el dato de cómo vive el organismo en el campo, cuál es su hábitat, etc. Luego los extraemos del sustrato de forma muy cuidadosa. Cuando el hongo lo permite, lo podemos extraer directamente con las manos, es decir, que nos permita extraerlo con las manos, no dañarlos. Pero si no se puede extraer así con las manos, entonces hacemos uso de una cuchilla y generalmente siempre se extraen con un poco de el sustrato en el cual él está creciendo. Y luego también es muy importante que llevemos a nuestra recolección pues papel encerado. Algunos utilizan papel servilleta, otros utilizan papel periódico, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque si utilizamos papel encerado, este ayuda a preservar un tanto la forma y la humedad del espécimen que hemos recolectado. En tanto que si utilizamos, por ejemplo, papel periódico o papel empaque, como le llamamos comúnmente, el papel tiende a secar a la muestra y a veces pues pierden algunas de las propiedades. Entonces, de preferencia, si en la medida de lo posible, siempre tratemos de utilizar papel. Y por último, los envolvemos como si estuviéramos pues envolviendo un dulce. Esto con el fin, como les mencionaba, de evitar la pérdida de humedad del organismo y que eso pues nos ayude a poder tener las mayores propiedades físicas o morfológicas del organismo a la hora de identificarlo en el laboratorio. Luego, en el caso siempre de, siguiendo en la fase de campo, para la identificación taxonómica, como les mencionaba, es muy importante que tomemos datos que a la hora de una especie de un género nos van a servir de mucho. Por ejemplo, el tipo de sustrato en el cual está creciendo el organismo, la forma que ese organismo presenta, porque en algunos casos pues, puede ser que en el traslado
o a la hora de sustraerlo, pues se nos quiebre o se nos arruine una parte. Entonces por eso es muy necesario que tanto la fotografía como la descripción que hacemos en campo correspondan con cada una de las especies. Y en los sustratos, por ejemplo, si ustedes observan la imagen superior, veremos que hay un insecto sobre el cual están creciendo los organismos o el hongo. Entonces, también esto es muy importante irlo reconociendo para evitar dañar las muestras o evitar, en este caso, dañar el sustrato. Y entonces, pues, vamos tomando todas esas características morfológicas que logremos identificar o reconocer en el campo con cada una de las especies que nosotros estemos observando en nuestro sitio de estudio. Luego, en la fase de laboratorio, pues ahí solamente tener un poco de paciencia porque hay especies que las vamos a lograr identificar de una forma rápida por sus mismas características y hay otras que podemos pasar días pasándole clave, tratando de lograr identificarla y que nuestra identificación taxonómica sea correcta. Entonces, sí es de tener un poquito de paciencia, pero también es muy satisfactorio cuando uno logra identificar alguna especie. Y luego en los laboratorios, porque nos va a servir como una prueba para la presencia de almidón en las estructuras de los hongos, como esta que observamos acá, que es una asca con sus ascosporas al interior, y si observamos, lo único que se ha coloreado de azul es su extremo superior. Ese sería un poro apical por donde se liberan las esporas. Entonces, eso igual nos sirve al momento de realizar nuestra identificación taxonómica. El azul de metileno y la safranina, que son colorantes que nos van a servir para evidenciar aquellas estructuras, sobre todo cuando esas estructuras sean hialinas, es decir, que sean transparentes y que se nos dificulte lograr observar toda su morfología completa en el microscopio. Y luego el KOH, que también se utiliza para algunas reacciones químicas que son propias de algunas especies. Y luego también las claves taxonómicas y guías de identificación, que son muy importantes para poder clasificar a estos organismos. Y luego ya a nivel de morfología lograremos identificar, por ejemplo, algunas morfologías de esporas, que también nos va a permitir identificar a cabalidad un género o una especie. Por ejemplo, si observamos estas de las imágenes superiores, la del centro, en ese caso no es una sola espora, sino que ahí las esporas han sido lanzadas fuera del organismo en grupo de 8. Ya es como un paquete de 8 esporas y entonces también la clave taxonómica nos dice que en esa especie las esporas son lanzadas en grupo de 8. Ya entonces es muy importante observar a nivel de microscopio las esporas. Luego también tenemos esporas un tanto equinadas, que en este caso, por ejemplo, son muy comunes encontrarlas en el género Entoloma. Entonces la mayoría de claves nos dice que si el menio de láminas es rosado y sus esporas son angulares, como en este caso, entonces estamos ante una especie del género Entoloma y así pues se nos facilita un poco más la identificación. Y luego pues también vamos a ver esporas como en este caso alargadas que están septadas, cada una de ellas es una espora, ¿ya? Y pues si se fijan en estas que también tienen una forma de almendra, son muy comunes en los boletales y pues también son importantes, criterios importantes para identificar taxonómicamente.
Luego, en cuanto a las formas de nutrición a las cuales podríamos enfrentarnos a la hora de observar a los macrohongos, tenemos, por ejemplo, a los hongos saprófitos, es decir, aquellos hongos que se alimentan de organismos muertos o de compuestos orgánicos muertos, llámese vegetales, animales u otros hongos también. Entonces, y pues ellos siempre van a estar creciendo en compuestos orgánicos muertos. Una subcategoría, si lo queremos llamar de esa forma, dentro de los hongos saprófitos son los hongos que conocemos como coprófilos. Y la característica de estos hongos coprófilos es que siempre los vamos a encontrar creciendo sobre material del estiércol de ganado. Entonces, esa es la característica principal de los hongos que comúnmente conocemos como coprófilos. La segunda forma de nutrición que vamos a encontrar en ellos son los parásitos. Y los parásitos, como su nombre lo indica, son aquellos que atacan a animales, atacan a plantas o incluso a otros hongos. Por ejemplo, este que observamos a su izquierda está creciendo. Los cuerpos fructíferos son estos amarillos, que tienen una forma alargada y si observamos bien, ellos están creciendo sobre una larva de escarabajo en este caso. Ya es el género Cordyceps y también a este grupo podríamos, me imagino que algunos de ustedes ya han observado el video de las hormigas zombies. El género Cordyceps es parte del grupo de hongos que ataca a diferentes insectos. Y luego tenemos otros hongos entomopatógenos, por ejemplo el género Bauberia, solo que ellos ya son microscópicos y que se utilizan mucho en control biológico para controlar precisamente las poblaciones de insectos, sobre todo aquellos que cultivos. Y luego en este que observan ustedes a su derecha, que se ve bien anaranjado, lo que sucede acá que el hongo es este que ha formado esa capa anaranjada que crece sobre este cuerpo fructífero. En realidad el cuerpo fructífero infectado pertenece a un Basidiomycete que ha sido infectado por un hongo parásito de un ascomycete. ¿Ya? Entonces, en este caso, es del género Hypomyces y los Hypomyces tienen esa característica que atacan a organismos, principalmente de la división Basidiomycota y deforman sus cuerpos fructíferos. Si alcanzamos a observar aquí algunas estrías, eso significa que este era el himenio y todas las láminas se deformaron. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los casos de un micoparásito, es decir, de un hongo que ataca a otro hongo. Y la tercera forma de nutrición son los hongos simbiontes, es decir, aquellos que establecen una relación de mutualismo de tipo simbiosis, donde ambos organismos que participan en esa relación se benefician uno del otro. Los más comunes que nosotros reconocemos como organismos fúngicos simbiontes son aquellos que establecen una relación con una microalga para formar a los famosos líquenes, ¿ya? Los líquenes ya son nombrados como hongos liquenizados. Y otro de los casos es el caso de las ectomicorrizas que forman cuerpo fructífero macro y que en este caso forman parte de la división Basidiomycota y que, como su nombre lo indica, esta relación se establece entre un hongo y las raíces de una planta. Entonces,
ahí es donde se da este proceso de micorrización. Muy importante el proceso de micorrización porque a nivel de todos los vegetales o de todas las plantas angiospermas y gimnospermas, actualmente se maneja que el 90% de ellas requieren, al menos en una parte de su ciclo de desarrollo, la presencia de hongos micorrízicos para poderse desarrollar de una mejor manera. Actualmente también se trabaja en establecer o se ha establecido una comparación de que las hifas de estas micorrizas se comportan como una red de internet que comunican un árbol con otro y que de esta forma que uno está en una situación madre a identificar a los organismos de cada una de estas divisiones. Y entonces por ahí la literatura nos menciona que la característica más general de los ascomicota es porque forman en sus estructuras de reproducción sexual las ascas y las ascosporas. La asca es una estructura con forma de un bate o de un saquito que a su interior contiene a las ascosporas. Ya vamos a ver ahí más en la siguiente diapositiva una imagen de estas estructuras. Y luego en las formas, siempre van a tener formas sumamente variables. Ya vamos a encontrar formas de copa, formas de disco, formas de dedos, formas de vejines o de globos. Entonces, la morfología a nivel externo pues es bastante amplia. Y aquí vemos cuáles o dónde se ubicarían las partes de un ascomicota, en este caso de un hongo discomicete, en forma de disco, que forma sobre la parte superior del hongo, y luego el apotecio, que sería prácticamente todo el cuerpo fructífero que tiene esa forma de copa. Entonces, esa es una morfología que encontraríamos en ellos. Y ya a nivel de microscopía, lo que observamos sería entonces la conformación de las ascas, que serían estas estructuras mucho más alargadas, y que en su interior tienen o forman 8 ascosporas. Ya en este caso, siempre es una de este grupo que casi siempre vamos a observar 8 ascosporas dentro de cada asca. Si ustedes pueden contar ahí, por ejemplo en esta última de acá de la parte inferior, ahí se logran evidenciar las 8 ascosporas. Ese color morado es natural de la espora, ahí no se utilizó ningún tipo de colorante, sino que son sus colores naturales. Y pues aquí abajo observan ustedes una asca con las ascosporas formándose, que en este caso todavía, como no están maduras, todavía no han adquirido esa coloración. Y luego diferentes formas de ascosporas que podemos encontrar, que también la morfología de la ascospora nos va a permitir poder identificar una especie. Algunos ejemplos de ascocarpos,
los ascocarpos en forma de copas, aquellos que tienen una forma de copa pero está un tanto deformada. Luego algunos que tienen como forma de silla de montar, son escipitados, como en el caso de esta vela que observamos acá. Y luego otros que son en forma de disco, pero que tienen un pie bastante grande, como en el caso del género Poronia. Entonces, estas son algunas de las morfologías que podríamos observar de los ascocarpos o de organismos de la división. Y luego en la basidiomicota, acá la principal característica es que como estructuras de reproducción sexual, ellos forman basidios y basidiosporas, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar igual formas bastante llamativas, ya que son el grupo que por excelencia forma la mayor cantidad de ascocarpos, es decir, la mayoría de organismos que pertenecen a la división basidiomicota forman cuerpos fructíferos macroscópicos. Solamente hay dos clases, por ejemplo, las rollas y los carbones, que en ese caso, pues los cuerpos fructíferos son microscópicos, pero son los únicos. De ahí todos los cuerpos fructíferos de basidiomicota siempre van a ser macro. Y pues acá esto ya lo habíamos observado, la parte de la morfología general que van a presentar los basidiomicetes. Entonces creo que acá ya no hay mucho que explicar en el caso de la morfología que podríamos encontrar. Y luego, pues los basidios son estos que generalmente van a tener como una forma de bate, pero cambian la morfología de un grupo a otro. Y contrario a los ascomicotas que forman esporas, en el caso de ellos únicamente forman 4. Y hay un orden que es el orden dacrimicetales, que en el caso de los dacrimicetales únicamente forman 2 basidiosporas. Y entonces estas son las observaciones de los basidios conteniendo las basidiosporas que veríamos en el laboratorio, y estas pues serían las diferentes morfologías de basidiosporas que encontramos. Y esto pues nada más otras microfotografías de las estructuras observadas al microscopio. Todos estos son cortes al fresco que hemos utilizado para identificar algunas especies. Y luego, como les mencionaba, acá hay una gran diversidad de formas y tamaños. La más común de ellos es la forma de seta. Es el típico hongo con un estípite y un sombrero que normalmente lograríamos observar. Ya entonces ahí tienen ustedes algunos ejemplos de géneros que pertenecen a esta